Hola a todos, nuevamente vengo a traerles otro video sobre un nuevo modelo de papel con la característica que tiene el tamaño de un Lego. Bien, como primer paso nosotros agarramos nuestro aguijón y nuestras plantillas, y empezamos a marcarlas en nuestra hoja. Con mucho cuidado vamos punzando en los vértices de las plantillas para que éstas se reflejen en la hoja de papel. Este proceso lo repetimos con todas las plantillas que conformen nuestro modelo de papel. Debemos aclarar que se tiene que dejar un cierto espacio entre cada plantilla para que éstas no se sobrepongan con otras, esto con el propósito también de aprovechar todos los espacios de nuestra hoja sin tener que desperdiciar nuestro papel. Una vez terminado este proceso, seguimos con el siguiente paso, el cual es remarcar nuestras plantillas en nuestra hoja. Para este paso, se utiliza una pluma y se empieza a remarcar y dibujar nuestras plantillas. Este proceso no es difícil pero sí puede ser un tanto confuso, puesto que al solo ver puntos, uno puede confundir una plantilla con otra. Es por eso que se recomienda tener aún las plantillas a la vista para así poder guiarnos y ver cómo es su forma original. También se recomienda apretar solo un poco la pluma a la hora de remarcar, puesto que esto nos ayudará y nos facilitará a la hora de doblar nuestra plantilla. Una vez terminado de remarcar, seguimos con el siguiente paso, el cual es cortar nuestras plantillas. Este proceso es el más fácil, puesto que solo es recortar todo lo que hemos hecho. Pero como sugerencia, es mejor que antes de recortar, marquemos con otro color las pestañas que deberán tener cada plantilla. Estas nos sirven para saber dónde se deberá unir las caras de nuestras piezas a la hora de ensamblarlas. No importa si están bien hechas o no, lo que importa es saber dónde ponerlas. Una vez terminado de recortar todas nuestras piezas, empezamos a doblarlas. Con mucho cuidado, doblamos las aristas de nuestras figuras para que no se doblen erróneamente. Es por eso que se apretó un poco al remarcar nuestras figuras, por el hecho que es más rápido y sencillo el doblarlas. Otro punto que se recomienda, es que al doblar las figuras, estas se volteen, puesto que el doblez queda mejor y no se nota las líneas remarcadas a la hora de pintar nuestras piezas. Una vez terminado de doblar, es hora de empezar a pegarlas. Esta parte del proceso es la más tardada y complicada, puesto que si hay una complicación o un error a la hora de pegar una pieza, esta es muy difícil de que pueda volver a despegarse y como consecuencia, se deforma y se debe de volver a hacer. Para este tipo de situaciones, recomendamos ampliamente utilizar pinzas de diferentes grosores y tamaños para realizar este paso, puesto que es más fácil y sencillo, y la unión queda mucho mejor al juntar las caras de las piezas. Pero en sí, con una sola pinza a la mano, basta para pegar bien las uniones de nuestras figuras. Una vez terminado esta parte del proceso, se colocan las uniones que dan como resultado los puntos de articulación, y se empieza a pintar nuestro modelo de papel. Al ser un modelo de papel, este es muy vulnerable a ciertas cuestiones como lo vendría siendo el agua. Lamentablemente este factor juega en nuestra contra cuando puede llegar el momento en el que una de nuestras figuras pueda tener un contacto cercano con el agua. Con nuestros primeros diseños y figuras de papel, utilizábamos lo que teníamos a la mano, como vendría siendo colores, plumones, etc. Al utilizar estos recursos, desgastaban un poco el papel o perdían su coloración con el tiempo, pero sobre todo, no los protegía contra el agua. Es por eso que nosotros recomendamos utilizar pintura acrílica para pintar nuestras figuras. Aunque no los protege al 100% contra el agua, resisten más a su contacto puesto que sirve como una pequeña capa de impermeabilizante para el papel, protegiendo a nuestra figura contra chorros de agua o contra la lluvia. Claro está que no recomendamos que se sumerjan o que estén mucho tiempo bajo el agua, pero sí sirve para protegerlos contra esta. Cabe destacar que este tipo de pintura también ayuda a la hora de equivocarnos, puesto que puedes pintar un color sobre otro color y casi ni se nota, en comparación a los colores o plumones. El acabado que deja nuestros modelos de papel es muy buena y también esconde los bordes blancos donde se nota donde se unieron las caras. Una vez pintado los colores principales para nuestra figura, dibujamos los detalles de todo el cuerpo con una pluma que tenga tinta de gel, puesto que una pluma normal, su tinta con el tiempo va desapareciendo o borrándose. En cambio con este tipo de pluma, el tiempo no le afecta y le da un buen acabado a nuestra figura.
Bueno, eso fue todo por esta ocasión, espero les haya gustado y les haya servido de algo. Por favor no olviden en suscribirse a este canal si quieren ver más videos así. Síganme en mis redes sociales para adelantos a nuevos y próximos proyectos. Muy buen día y muchas gracias.